Bueno, buenas tardes. Estamos ya en la recta casi final de las ponencias de estas jornadas trans Latinoamérica-Europa. Y nos encontramos ahora, creemos que con una de las mesas más especiales de esta jornada. Y especial porque habla de nuestra memoria, habla de nuestros rastros y de nuestra participación en la vida social y política y cultural de muchísimos países. Y para abordar este tema tan grande y tan de interés, pues tenemos con nosotros a que nos acompañan desde México en Mayésica Duvali, desde Cataluña nos acompaña Joana López y desde Argentina nos acompaña María Belén Correa. Y vamos a dar comienzo ya a la compañera Joana López de Cataluña. Hola Mar, gracias. Primero agradecer la oportunidad que se me da de participar en estas jornadas, además en un formato tan innovador como es Internet, que en tiempos de epidemia como esta que estamos sufriendo nos permite reunirnos de una forma que no sería posible porque estamos de España, estamos de toda América Latina y también de Estados Unidos. La verdad es que es una maravilla. Bueno, pues sí, como tú has dicho muy bien, vamos a hablar de memoria. Mi ponencia va a hablar sobre la situación de las personas trans y durante los años 20-30 y después durante la dictadura franquista y la transición. Entonces comenzaremos hablando de lo que sería, digamos, la primera manifestación trans que se produjo en España en una fecha tan temprana como 1933. Fue protagonizada por las llamadas Carolinas. Bueno, Carolinas serían pues todas las personas, digamos, mujeres trans, personas que se vestían de mujer, digamos, o de género no binario, travestis, que vivían pues en el barrio, vivían en el barrio chino, como trabajadoras sexuales, también trabajando en el mundo del espectáculo. Y el motivo de esta manifestación, de esta procesión, fue que había unos urinarios muy famosos que se llamaban Vespasianas, que estaban situados muy cerca de lo que es Colón. En el paseo marítimo, enfrente, quien conoce Barcelona, pues enfrente, en un cuartel militar, pues resulta que en Cataluña, Barcelona, tenía mucha presencia anarquista y los anarquistas pues iniciaron una campaña de atentados y por el motivo que sea, pues pusieron una bomba en el urinario y este urinario quedó destrozado. Y la verdad que era un sitio de reunión de la comunidad LGTBI, como han sido muchas veces los urinarios, y entonces las Carolinas bajaron por lo que era la Rambla y depositaron un ramo de flores en los restos del urinario. Esto nos lo cuenta el famoso escritor Jean Genet, el escritor francés que vivía en Barcelona durante los años 30. Y entonces en Diarios de un ladrón nos habla de esta procesión de mujeres trans que bajaban y las llama las hijas de la vergüenza. La verdad que fue la manifestación más temprana que creo que se produjo en Europa de personas trans o incluso de personas LGTB, gays y lesbianas. Después hay que decir que cuando comienza la guerra civil, las Carolinas desaparecen. Puede ser porque una parte de la CNT consideraba la homosexualidad y todo lo que tenía que ver con la temática LGTB como un vicio burgués, igual que sucedía también con los comunistas, y pueden que iniciaran una campaña de represión. También puede ser que algunas de estas Carolinas se fueran de voluntarias al frente de Aragón, y allí pues desaparecieran pues, en la lucha, en la guerra. Y claro, después ya cuando llega la dictadura fascista del general Franco, pues evidentemente desaparecen. Incluso había una famosa cantante trans, que era, digamos, folclórica, que
ella en los años 30 pues vivía como mujer y cantaba como mujer, ¿no? En sus espectáculos se llamaba Mirka, pero en los años 40 se reconvierte como cantador flamenco, como Mirko, para poder sobrevivir, ¿no? Esto explicaría la desaparición de esta cultura transgénero, de esta cultura trans en la Barcelona de los años 30, que tenía locales como Cal Sacristà, el Bataclan, la Criolla, el burdel de Madame Petit. Todo esto desaparece, primero seguramente por la acción anarquista, que buscaba una purificación de la sociedad, pues consideraba la homosexualidad y transexualidad como un vicio burgués, y después por el general Franco y su dictadura fascista. Bueno, ya comenzamos a hablar de lo que es la situación de las personas trans durante la dictadura fascista. Es muy curioso que durante los primeros 15 años de dictadura no hubiera una ley específica que persiguiera a las personas trans y homosexuales, a gays y lesbianas. Seguramente se recurría a detenciones arbitrarias sin juicio alguno y también pues al delito de escándalo público. Pero en 1954, en julio de 1954, el gobierno del general Franco, de la dictadura fascista, lo que hace es modifica la ley de vagos y maleantes. La ley de vagos y maleantes es una ley que se promulgó en 1933 y que no persigue ni homosexuales ni transexuales en un principio, pero la modificación de las Cortes franquistas lo que hace es que se consideren los actos homosexuales un delito. Y a partir de aquí se comienzan a perseguir a gays, lesbianas y transexuales. Hay que decir que la dictadura fascista del general Franco no distinguía entre gays, lesbianas, transexuales. Para ellos todo era lo mismo. Todos eran homosexuales, invertidos, degenerados sexuales, que bien o estaban enfermos o era un vicio o ambas cosas. Entonces, claro, lo que podía haber son grados de homosexualidad. Y seguramente pensaban que el máximo grado de homosexualidad que podía haber era que una persona que supuestamente había nacido hombre con un cuerpo masculino, pues decidiera vivir como mujer. Eso era la máxima degeneración posible. Y es evidente que las mujeres transexuales éramos las más perseguidas porque además éramos las más visibles. Cuando había una redada, pues evidentemente estaba clarísimo quién era más visible. Un gay y una lesbiana podían disimular, pero las mujeres trans no podíamos disimular en modo alguno, porque evidentemente pues veías a una persona vestida de mujer o veías una mujer, veías que su carnet de identidad no correspondía, su carnet de identidad figuraba que era un hombre. Por lo tanto, no nos escapábamos de ninguna manera. Se calcula que durante la dictadura del general Franco aproximadamente 5.000 personas fueron procesadas primero por la ley de vagos y maleantes y después por la ley de peligrosidad y rehabilitación social, que comienza a regir en 5 de agosto de 1970 y sustituye a la ley de vagos y maleantes y que es una vuelta de tuerca. Es una ley que, a pesar de ser posterior, no es más progresista, no. Es una ley que no solamente penaliza los actos homosexuales, sino que persigue por el hecho de ser gay, lesbiana o ser trans. Y esto era así porque su principal promotor, Carrero Blanco, que era presidente del gobierno, pues consideraba que con toda la revolución hippie de los años 60, el hecho de que los hombres comenzaran a llevar el pelo largo, tal, pues estaban perdiendo las virtudes masculinas. Y entonces, para evitar que degenerasen los hombres españoles y proteger la visión tradicional de la masculinidad, pues hace una ley más severa, que lo que hace es penalizar no solamente los actos homosexuales, sino por el hecho de ser homosexual. Y evidentemente aquí las mujeres trans pues tenemos la de perder porque, como hemos dicho, pues éramos más visibles, ¿no? Hay que decir que durante la dictadura franquista la verdad que estábamos muy reprimidas, no había posibilidad de expresarse, pero aún así algunas valientes, algunas pioneras sí que salían adelante pues en entornos como el barrio chino de Barcelona, también en Cádiz y Madrid,
pues trabajando en el mundo del espectáculo, ya a partir de los años 60, pero siempre con muchas limitaciones. Es decir, todas las mujeres trans son expulsadas de los colegios, no pueden completar su educación y solo tienen dos opciones, el mundo del espectáculo o el mundo de la prostitución. Y siempre con el riesgo de que te detenga la policía de forma arbitraria, pases una noche o 2 noches en el calabozo, o te procesen por la ley de vagos y maleantes o por la ley posteriormente de peligrosidad social. Había 2 cárceles. Estaba la cárcel de Badajoz y también estaba la cárcel de Huelva. A la cárcel de Badajoz iban lo que se denominaban pues, homosexuales pasivos, entre los cuales pues, se incluían a las mujeres transexuales. Y evidentemente pues era terrible. También sucedía en la Modelo de Barcelona y realmente podían ser penas de 3 a 5 años de cárcel, aunque puede ser 6 meses de cárcel, en fin. Pero después de haber sido procesada por la ley de peligrosidad social o por la anterior ley de vagos y maleantes, tienes que cumplir con 1 año de destierro. No puedes volver a la población donde vivías, sino que había un año de destierro. Entonces, bueno, pues la situación de las personas transexuales pues era muy lamentable, era mucho peor que la situación que vivían las personas gays y lesbianas y podemos afirmar que las mujeres transexuales fuimos las principales perseguidas por la dictadura del general Franco de todos los grupos, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, porque eran mucho más visibles y teníamos menos posibilidades de escondernos, de hacer una doble vida. Y bueno, después, claro, muere el general Franco, pero aquí no acaba la represión, porque la ley de peligrosidad social todavía va a estar vigente en su plenitud durante 3 años. No es finalmente derogada en parte el 26 de diciembre de 1978, ya una vez que se promulgó la Constitución. Y las personas trans todavía van a ser perseguidas durante algunos años, hasta mediados del 80, por la ley, o sea, por el delito de escándalo público. O sea, y finalmente la ley de peligrosidad social, no va a ser solo será finalmente derogada en 1995, con el nuevo Código Penal llamado de la democracia. Bueno, hay que decir que el franquismo lo presidió porque era una dictadura fascista. Y para los fascistas, el fascismo se construye sobre la visión tradicional de la masculinidad, el hombre como guerrero, una visión tóxica de la masculinidad. Y todo lo que fuera el menoscabo de la masculinidad tradicional era fuertemente perseguido. Es evidentemente que entonces las personas homosexuales, gays y lesbianas y transexuales íbamos a estar en su punto de mira, porque realmente con nuestra forma de ser, pues desmentíamos todo lo que ellos consideraban sagrado, que era la masculinidad, el hombre tradicional, guerrero, fuerte, el pater familia y la visión tradicional de la sociedad. Aparte de que el franquismo siempre quiso ejercer un control social y además había sexofobia. Finalmente, cuando llega la democracia, como llegó, con esa transición imperfecta, pues las cosas comienzan a cambiar, especialmente para gays y lesbianas. Pero las personas transexuales, las mujeres transexuales, tenemos que esperar mucho tiempo. Te queda 2 minutos, hasta 2007 Joana, que se reconoció nuestra... Joana, te queda 2 minutos sí. para concluir el primer bloque. 2 minutos te quedan. Muchas gracias, Mar. Bueno, pues ya para acabar, decir que no es hasta 2007 que nuestra identidad de género, identidad sexual es reconocida. Todavía nos queda mucho por hacer. Ya para las mujeres transexuales, ya las únicas opciones no son ni el mundo del espectáculo ni la prostitución. Seguramente la próxima generación de mujeres transexuales que ahora tienen entre 15 y 20 años no van a padecer esta miseria que han padecido las generaciones anteriores. Ha aparecido también la transexualidad masculina, hombres transexuales, y muy positivo es que se ve la transexualidad en la infancia.
Las personas transexuales, las mujeres transexuales y los hombres transexuales, no somos como hongos que crecen después de la lluvia ya adultos, sino que hemos tenido una infancia que no ha tenido nada que ver con el sexo. Y eso de comenzar a ver a los niños y a las niñas transexuales, pues creo que va a ser muy, muy positivo y va a contribuir para acabar con muchos de los tópicos que injustamente nos han estado persiguiendo. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y esta ha sido mucha intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Joana. Quédate que después haremos otra ronda. Y ahora, sin más, le vamos a dar la voz a nuestra compañera Mayésica Duvali. Es una mujer histórica por los derechos de las personas LGTBI trans de Ciudad de México. Es cofundadora de la Red Sororitaria Internacional Respetran y es tuya la palabra, querida Mayésica. Buenas tardes a todas y a todos. Me da mucho gusto podernos conectar y vernos de esta manera que en los años, cuando yo tenía 20 años era pues inimaginable, ¿no? Que pudiéramos, creo que los supersónicos, una caricatura, hablaban así de pantalla a pantalla. Pero somos privilegiadas, porque se supone que las mujeres trans no deben de vivir más de 40 años. En Latinoamérica se dice que a lo mucho de 30 y tantos por todo lo que conlleva el ser trans, empezando por pues los moldeadores, la sociedad, los lugares donde nacemos, porque efectivamente en la Ciudad de México es un pequeño oasis en cuanto a derechos humanos. Se han hecho muchos avances, pero en el interior de nuestro país todavía existe mucha carencia en los derechos a las personas LGBT, sobre todo compañeras y hermanas trans. Pues a lo largo de estas jornadas trans, que es la represión que hemos tenido las mujeres trans desde el sistema, la represión que hemos vivido las mujeres trans desde los gobiernos. Esto veo que es mundial. Las personas que han expuesto en estas jornadas trans, sus historiales, pedimientos, sus experiencias, vienen desde el momento en que se sienten agredidas, dañadas por el sistema. Aquí en México, a mí me parece de Franco, del franquismo, lo que vivieron las hermanas españolas, que fue muy difícil con el señor Franco, pero aquí en México tuvimos un sexenio de represión terrible con un tipo que era el jefe de la DIP. La DIP era la Dirección de Inteligencia para la Prevención de la Delincuencia en el sexenio de José López Portillo. Este par de franquistas, porque ellos hicieron una represión espantosa a las mujeres trans. Existían los separos de la DIP, donde yo estuve encarcelada un mes por estar parada en la esquina de mi casa vestidita de mujer para ir a una marcha de las primeras que se hicieron en la Ciudad de México. ¿Cuál fue el delito? Como decía la compañera anterior, estar vestida de mujer. Pero yo en ese momento no viví lo que muchas hermanas que ya ejercían el trabajo sexual vivieron. Este portillismo liderado por Durazo Moreno, porque se decía que Portillo no era el que gobernaba el país, era Durazo. Estos personajes, junto con las policías de ese tiempo, pasaban a recoger a las hermanas trans a los puntos de trabajo y se las llevaban por el delito de estar paradas ejerciendo la prostitución, que en ese tiempo
no había la apertura que ahora hay en la Ciudad de México. Vuelvo a repetir, es un pequeño oasis en derechos humanos. Eran encarceladas, eran llevadas a los reclusorios y las que se oponían o tenían ya varias reinserciones eran hasta desaparecidas, porque según el señor Durazo Moreno había que hacer una limpieza étnica. No sé qué le llamaba étnica, pero muchas hermanas trans amanecieron en el río Tula, que ese fue el cementerio más grande de estos dos personajes nefastos para el país. Yo recuerdo así a grosso modo que cuando yo llegué a la DIP detenida siendo menor de edad, porque yo todavía no cumplía los 18 años y aquí en México se establece que se es mayor de edad a los 18, yo todavía no los cumplía y siendo una menor de edad me ingresan a los separos de la DIP, me rapan, me cortan el cabello, no lo llevaba yo muy largo, más o menos al cuello, un poco más, pero me raparon. Sufrí violaciones tumultuarias, sí, golpes, lesiones, incluso las propias hermanas trans allá adentro, una me golpeó porque vio que me estaban violando y ella creyó que yo estaba teniendo sexo con nuestros represores y yo le decía, es que me obligaron y ella no lo creyó y me golpeó. Pero para una persona de mi edad y siendo una chica trans todavía de casa, porque yo hice una transición muy joven, a los 13 años, a los 14 yo ya me vestía como yo quería, en un barrio donde yo crecí muy peligroso, que se arreglaban los asuntos a cuchilladas y todos decían que era yo una descarada. Para mí, pues esa fue mi manera de rebelarme contra el sistema escolar que había en ese tiempo y que me dijeron que por llevar la ceja depilada ya no me iban a dar escuela. Pero entonces para una chica que sale de su casa arregladita para irse a esta marcha, que le invitaban unos hermanos gay, y de repente se encuentra en los separos de la DIP, donde hay violadores, asesinos, asaltantes, y es golpeada, es rapada, es humillada, le quitan su identidad, la hacen sentir que es lo peor de la sociedad, pues eso a mí me sucedió una vez, pero yo conocí hermanas que lo vivieron muchas veces. Efectivamente, yo creo que, vuelvo a repetir, a lo largo de esas jornadas trans lo que he notado es la violencia desde el sistema a las mujeres trans, a la población en general LGBT, pero a las mujeres trans, porque además no nada más nos violentan desde el hecho mismo de recogernos, levantarnos, o por ejemplo las hermanas que todavía ejercen el trabajo sexual aquí en México, hay algunos lugares donde las golpean y les exigen dinero, las extorsionan. Entonces no es nada más ese problema. También existe el problema que el sistema se convierte en cómplice de nuestros asesinos al no buscarlos y al dejarlos ir. Esta es una realidad en nuestro país y es una realidad terrible porque el sistema nos mata junto con ellos. ¿Por qué? Porque no cumplen lo más importante que es darnos la seguridad que un mandatario dice que debe de darle a la población. Se convierten en cómplices porque sueltan a los asesinos, saben quiénes son, saben en dónde, qué hacen, cómo viven, cómo conviven y aún así los dejan salir. ¿Por qué? Por la cuestión económica, porque hay una corrupción imperante, terrible y también parte de la transfobia. Porque ¿qué dicen cuando asesinan a una trans? Pues por andarse vestido de mujer, por descarado, porque son enfermos mentales. Todavía existen esas expresiones. La compañera anterior decía que en ese tiempo se usaban. No, se siguen usando. Aquí en México también nos mata 2 veces casi todos los periódicos cuando amanece una mujer trans muerta y dicen, hombre vestido de mujer amaneció muerto. ¿Cómo amaneció muerto? Lo asesinaron o la asesinaron, no usan las palabras, asesinatos, no son suicidios, no amaneció muerto porque sí. El sistema que no le da la protección que debe, el sistema que se confabula, abajo de la báscula, que se confabula con estos asesinos,
no nos dan el derecho que tenemos, la seguridad a la vida. Efectivamente, ha habido muchos avances en este país. Por ejemplo, hay mujeres trans que ya estudian, hay mujeres trans que ya pueden aspirar a tener una carrera, incluso hasta política, porque nosotros, las de mi edad, sesentonas, hicimos nuestra trinchera desde los madrazos con ellos, desde los putazos en la calle, desde los golpes, desde las racias, desde las desapariciones de las hermanas muertas, desde las apariciones de hermanas que nunca encontraron, de las que amanecieron en las calles empaquetadas, ahorcadas en hoteles y golpeadas por judiciales. Pero ahora se pueden hacer estos cambios desde la política y a mí me da mucho gusto ver que hay hermanas aquí en México trans que empiezan a entrar en la política, que a veces no hay tantos avances como quisiéramos, pero la historia dice que efectivamente en la Ciudad de México es una pequeña isla en la cuestión de derechos humanos, pero saliendo de la Ciudad de México, vámonos al interior de la República Mexicana, todavía nos encontramos con mujeres trans asesinadas por sus propios familiares, por sus propios hermanos, y con esto que yo comentaba, el sistema aliado a esos asesinos que los dejan libres o no los capturan. Creo, el común denominador que yo he notado en esas jornadas trans es la violencia que recibimos las personas LGBT, pero sobre todo la población trans, desde el sistema. ¿Qué tiempo me queda, Mar? Ver que hay hermanas aquí en México. Querida, te queda solamente 2 minutos y además porque ha entrado la compañera de Texta que tenía que entrar, con lo cual saludamos también a Andrea. 2 minutos te queda a ti, Emma. Ok, pues bueno, para terminar este inicio de mi parte, yo creo que en Latinoamérica todavía hay un gran atraso. Me encanta ver en España cómo avanzan en esta situación de los derechos de las mujeres trans. Creo que van un poco más avanzados incluso que aquí en México. Mujeres como Mar, indiscutiblemente su labor que han hecho, eso es indiscutible. Hay que reconocérselo siempre, ha dado su vida entera a esto. Y aquí en México también tenemos mujeres muy aliadas que se han propuesto hacer cambios. Quizás las personas ya que frisamos ciertas edades, un poco como que todavía estamos renuentes a soltar la estafeta, pero creo que tenemos que hacer muchas cosas en Latinoamérica, en mi país también, para que esta posibilidad de que las mujeres trans tengan una dignidad como se debe de tener, nos falta mucho. Y entramos al tema más adelante, yo creo, de las poblaciones trans. Si a mí me hubieran dejado mis papás vestirme como yo quería, yo hubiera sufrido menos, porque pues yo me tuve que arreglar en medio de 2 coches abandonados, en un terreno baldío, en medio de 2 puestos de tacos, y cuando llegaban los maleantes de la colonia me golpeaban, mis pelucas a media calle y mis zapatillas colgadas en los cables de la luz. Eso es parte de un historial muy doloroso, pero mi venganza es haber llegado a esta edad. Así lo veo como una forma de rebelión, afortunadamente. Y sí, nos falta mucho, pero estamos en pie de lucha. Claro que sí. Muchas gracias, querida Emma. Quédate y porque después haremos un despido todas. Todavía queda la compañera que le damos la bienvenida a Andrea Molina de Texa. Hola, Andrea. ¿Me escuchan? Sí, hola, Andrea, preciosa. Mira, tienes unos 12 minutos para exponer. Ya ha hablado la compañera Mayésica Duvali de México, ha hablado Joana López de Cataluña y ahora es tu turno. Ana Andrea, todo el tiempo es tuyo. 12 minutos. Pues primero que nada quiero darle las gracias por la oportunidad y la invitación. Es para mí verdaderamente un honor como una mujer trans, inmigrante e indocumentada en el estado de Texas, poder haber sido tomada en cuenta para estas conversaciones. Creo que es una muy buena plataforma, no solamente local, nacional, sino internacionalmente, para darle a conocer a nuestras compañeras que han estado trabajando en el liderazgo y el empoderamiento
empoderamiento de las mujeres trans y queer en todo el mundo. Sabemos que hay mucho trabajo que hacer y que 50 años que han marcado la pauta, 51 años que han marcado la pauta de la iniciación de Sylvia y Marsha P. Johnson no han sido suficientes. Nuestras guerreras, nuestras soldadas han muerto en la batalla, pero aún así hemos tenido logros muy significativos, definitivamente. Creo que los esfuerzos y la lucha continua en Latinoamérica y en Europa han sido un parteaguas en esta lucha de derechos. En Estados Unidos sabemos que es un país de la libertad y de la equidad, la igualdad, pero en realidad está muy lejos de lo que se ve en Latinoamérica, ¿verdad? También cuando emigramos, no emigramos solas, emigramos con toda la violencia, con toda la xenofobia, la transfobia, la homofobia. Como inmigrantes venimos también cargando el estigma cultural de nuestros países. La fobia, la transfobia, la homofobia también es internalizada porque viene con nosotras de nuestros países. Me costó trabajo, lo reconozco, dejar de pelear, dejar de competir con mis mismas compañeras. Me costó trabajo entender que los sistemas de opresión me enseñaron que tenía que estar compitiendo todo el tiempo con las demás para demostrar que era mejor. Y creo que eso le ha pasado a la gran mayoría de nuestras líderes. Definitivamente ustedes, tanto en Europa como en Sudamérica, han hecho muchísimo alcance, muchísimo trabajo en el tema de derechos y nosotras seguimos sus pasos. Definitivamente estamos siguiendo sus mismas plataformas, estamos siguiendo el mismo camino porque creemos que definitivamente ustedes han sido el antes y el después del año 2000, ¿verdad? Porque a pesar de que la lucha ha sido desde hace muchos años, siguen generando la educación, la lucha por los derechos, y creo que eso es significativo. En Estados Unidos y prácticamente en el estado de Texas, yo puedo decir, he radicado aquí por cerca de 20 años y definitivamente creo que la situación en este país no es tan favorable. Vemos que mujeres trans latinas siguen siendo criminalizadas y mujeres trans negras siguen siendo asesinadas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando emigramos de nuestros países, emigramos en un campo minado, ¿verdad? Y que llegar hasta acá no significa que vamos a estar en la gloria, y esa es la verdad. Sabemos de compañeras que han muerto en los centros de detención, asesinadas y descuidadas por el ICE, ¿verdad? Que determina quién entra y quién no a este país. Recordamos el caso de nuestra hermana Joana, que falleció el año pasado, igual el caso de Roxana Hernández, que falleció hace 2 años a manos de ICE. Entonces, venimos siguiendo el sueño americano, venimos emigrando al país de las libertades y de las oportunidades, pero en realidad estamos solamente buscando una oportunidad de vida y una forma de morir también, ¿verdad? Como más humanamente. Sabemos que en nuestros países definitivamente el transfeminicidio está al día, ¿verdad? Los números que se publican no son los números que se reflejan. Están las mujeres trans indígenas, están las mujeres trans queer que no se identifican 100% como trans porque no han hecho una transición. Entonces, quiero explicar solamente y que quede claro que cuando emigramos de nuestros países no siempre encontramos lo que estamos buscando en Estados Unidos, porque también hay fobia, también hay violencia, también las mujeres trans estamos muriendo y las indocumentadas estamos siendo criminalizadas, estamos siendo puestas en centros de detención y encarceladas. Estamos trabajando para abolir ICE porque creemos que las fronteras deben de ser libres, creemos que los sistemas deben de ser diferentes, tenemos que ajustar nuestras prioridades y nuestras necesidades como comunidades vulnerables y tenemos que luchar todos y todas juntas. Yo realmente admiro el trabajo que ha hecho Bambi Salcedo a través de estos años en Estados Unidos, igual Ruby Corado y Lorena Borjas, que han sido de las pioneras, Silvia y Marsha, que han impactado nuestras comunidades modernas, por así decirlo, o de la nueva generación.
y ellas son una inspiración muy fuerte en el trabajo que hacemos Nuevas Líderes. Yo básicamente tengo 5 años trabajando en el trabajo que hago como mujer trans y activista, pero creo que mi resiliencia y resistencia a través de estos 42 años que tengo han sido más que suficientes para demostrarle a la comunidad y a las mujeres trans de la nueva generación que no estamos solas, que nos tenemos que empoderar, que nos tenemos que educar, que tenemos que continuar en la lucha por la visibilidad de la comunidad trans y queer, tanto inmigrante como afrodescendiente también, ¿verdad? Entonces yo realmente estoy tan emocionada de poder estar en el panel y poder explicar estas cosas, porque como inmigrante puedo decir que he sido la mujer, ahora sí, trans, que abrió el primer albergue en Estados Unidos que es dirigido por una mujer trans inmigrante para personas trans en el abril del 2017. Y ahora continuamos con 17 camas para tiempo permanente y 10 camas de emergencia. Cuando vino el huracán Harvey y devastó la ciudad, éramos la única organización que teníamos nuestras puertas abiertas como organización y como albergue. Y también ahora con lo de la pandemia de COVID en el mes de marzo, hemos sido la única organización que decidió no cerrar y trabajamos a menos capacidad. Estamos trabajando solamente 3 personas en la oficina cuando somos 6. Y entonces hemos tratado de darle alcance y servicios a la comunidad. Mujeres trans ahora inmigrantes con VIH y con COVID están en las calles porque han sido echadas de sus apartamentos, porque los hospitales no las están refugiando, porque no tienen la capacidad. Bueno, Casa San Andrea ha acondicionado un espacio para albergar a las mujeres trans que tienen COVID ahora, ¿verdad? También estamos haciendo pruebas constantes para que ellas puedan recibir sus servicios de salud. Y eso es solamente quiero hacer énfasis en ese trabajo porque ha sido muy difícil buscar ayuda y soporte de otras compañeras que trabajan en el liderazgo y que lo único que ha hecho, como he mencionado, la transfobia internacionalizada es utilizarnos, ¿verdad? Defraudarnos, quebrarnos aún más de lo que el sistema nos ha quebrado. Pero bueno, en fin, la historia de las mujeres trans para mí es una historia de perseverancia, de lucha constante, de muchísima admiración. Ustedes tienen todo mi respeto, igual que las compañeras que trabajan aquí en Estados Unidos y que son inmigrantes, que son afrodescendientes, que son latinas, que con muchas barreras y obstáculos han logrado crear organizaciones sin fines de lucro y que trabajan directamente en el campo proveyendo servicios a toda nuestra comunidad. Yo realmente estoy tan agradecida por ellas, por su liderazgo, que creo que juntas vamos a continuar y vamos a construir un espacio y espacios abiertos mejores para nuestra comunidad trans y queer y en general también porque nuestras comunidades son vulnerables ante muchas necesidades y muchos sistemas de opresión. Sabemos que las comunidades de género no conforme muy pocas de las veces son visibilizadas dentro de nuestra sombrilla, ¿verdad? Porque queremos que las personas se identifiquen con un género, mas sin embargo no tenemos que presionar, todos tienen derecho a ser quienes quieren ser, a ser libres y amar a quien quieran amar, cualquiera que sea su identidad de género o cualquiera que sea su preferencia, ¿verdad? Yo quiero dar las gracias, yo no sé qué tanto tiempo me falta, pero bueno, aquí estoy a sus servicios, a sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Quizás después tengamos un minuto para hacer una ronda y concluir. Ahora le vamos a dar la palabra a María Belén Correa, directora del Archivo de la Memoria Trans de Argentina. ¿Me escuchan? Sí. ¿Se me escucha? Perfecto. Listo. Mi nombre es María Belén Correa. Soy directora del Archivo de la Memoria Trans Argentina. Es bastante difícil, después de haber escuchado los testimonios de las compañeras mayores, hacer un análisis, pero voy a tratar de hacerlo. Yo tengo 47 años, o sea que no he vivido lo mismo que las compañeras que han estado conversando, pero he comenzado en el 2012 un proyecto que se llama Archivo de la Memoria Trans, donde compañeras mayores han estado capacitándose y son archivistas con su profesión y donde las hemos capacitado para que sean archivistas, coleccionistas,
protectoras de su propio material. El archivo de la memoria trans consta de distintos tipos de fotografías, materiales, documentos, recortes periodísticos, videos, una situación que ustedes pueden ver cómo están trabajando nuestras compañeras de una situación totalmente profesional gracias a un proyecto que ganamos de Ibermemoria de México. Nos capacitó con 2 profesionales que están capacitando constantemente a compañeras trans, siempre mayores de 50 años, 55. Tengo que destacar y quiero nombrar a Carmen Marcial, Magali Muniz, Cecilia Stalles. Esa compañera que están viendo acá se llama Carla Pericle y ha fallecido hace 4 días. O sea que fue un golpe muy duro para el archivo de la memoria trans y quisiera solidarizarme con nuestras compañeras por el dolor que están pasando nuestro grupo en este momento. Voy a tratar de seguir contándoles de esta situación del trabajo que desde el 2012 tenemos alrededor de unas 9.000 imágenes digitalizadas, imágenes en materiales. Hay una etapa de conservación del material para poder, ustedes tienen que estar pensando que el paso del tiempo, la humedad, la mala conservación de esos materiales hacen de la destrucción. Y al destruir ese material es nuestra propia historia. Ustedes tienen que pensar que este material sobrevivió a las racias policiales en Argentina, a las racias militares, a la democracia, a la desidia familiar, porque cada vez que una persona de nosotras moría, lo primero que hacía la familia es destruir ese material. Entonces, desde hace un tiempo estamos recolectando todo este material, ya tenemos alrededor de unas 15.000 imágenes digitalizadas. Estamos a punto de estrenar nuestra página web. Ya hemos, dentro de Argentina y el exterior, hemos hecho nuestras propias exposiciones. Ustedes pueden ver Archivo de la Memoria Trans Argentina, pueden ver nuestro fanpage donde van a poder ver nuestras distintas exposiciones que hemos tenido. Dentro de una de las que quisiera nombrar, que fue la que nos hizo estar a la vía pública, esta se fue, a esta la mataron, esta murió, una exposición que pudimos hacer dentro de el Haroldo Conti, un centro de represión en la época de la dictadura, hoy convertido en un centro cultural. Quisiera, bueno, una vez que he presentado lo que es el proyecto del Archivo de la Memoria Trans, quisiera contar un contexto quizás semi-histórico porque no es oficializado por los estudiantes, sino es oficializado por los documentos que nosotras hemos recolectado. Entonces, nosotras tenemos que situar en una situación de Argentina, de las activistas que en los años 90 hacia adelante fuimos registradas porque éramos activistas que estábamos renombradas con logos, banderas, remeras, megáfonos, y estábamos constantemente en lucha en cuanto a cambios de leyes y tratar de poder hacer un cambio social. Pero ¿qué pasó con las activistas que estuvieron antes del activismo? Que es de la forma en que nosotras nombramos a estas mujeres, personas trans, que son en los años 80, en los años 60, en los años 70, estuvieron luchando y pudieron reconocerse mediante los recortes periodísticos. Entonces voy a querer hacer, gracias a Ivana Bordeu, que también es una historiadora argentina, que también se dedica a poder hacer este tipo de investigaciones, que hace juntos, fue miembro del Archivo de la Memoria Trans, hoy investigadora de la Biblioteca Nacional. En el año 1987 figura de que hubo una manifestación a raíz de una racia policial, donde 15 personas trans se manifiestan en frente del Congreso. También tenemos registro que en los años 90, 89 para ser más específico, Karina Urbina era quien se manifestaba con carteles y hacía una huelga de hambre todos los miércoles, que después cuando los jubilados de Argentina, estoy hablando de los 89, 90, empiezan, toman el día miércoles, ella se pasa los días martes. La hemos documentado una vez que estuvimos revisando la Hemeroteca Nacional. En el 87, esta racia que estábamos diciendo, incluso la fundación de Movimiento Travesti, un grupo de mujeres trans que estaban empezando a organizarse y poco a poco fueron asesinadas o muertas en una highway, en una ruta, en una panamericana, como se dice en Argentina. También están estos registros por una hemeroteca y por los registros de
de las sobrevivientes que nos cuentan y de las revistas, porque no solamente nos basamos en los relatos que de las sobrevivientes que están constantemente conectadas a un Facebook cerrado, como una logia, algo cerrado para que vos puedas ser reconocida o puedas hablar dentro del archivo si sos invitada. Basado en las sobrevivientes y los recortes periodísticos que tenemos, podemos llegar hasta ese punto y podemos llegar hasta los años 60, donde compañeras pueden documentar las primeras veces que empiezan a trabajar y se arman las zonas. Podemos documentar, volvemos a los 80, la entrada del silicón desde Brasil a Argentina, porque hasta antes de eso no teníamos el problema del silicón, que estaba culturalmente aceptado dentro de lo que es los 80, cuando la migración y tratar de sobrevivir. Tenemos que estar pensando que en Argentina veníamos de democracia, dictadura, democracia, dictadura, democracia, pero la policía era exactamente la misma y teníamos los mismos edictos policiales. Basándonos que en el 2012, con la ley de identidad de género, es cuando las personas trans, hombres y mujeres trans, conocemos la democracia en Argentina. Hasta ese momento nosotros éramos NN, no teníamos identidad, como muchas de las personas que están viendo en este momento en Latinoamérica que no tienen acceso a una identidad o una ley de identidad de género. Si me voy más hacia atrás, encontramos los testimonios que en 1945 aparece la fundación de MUA, Maricas Unidas Argentinas, que era como una mutual que asistía a las detenciones en Devoto, que eran 30, 60, 90 días por el simple hecho de ser maricón. La palabra maricón, estamos hablando en 1945, donde no había términos, estábamos todas bajo una misma clasificación de depravados, homosexuales, maleantes, maricas, maricones. Entonces, incluso la misma organización se llama MUA, Maricones Unidos Argentina. Incluso forman un dialecto, una forma de comunicarse internamente, ni que el policía ni el preso pudiera comunicarse, y se llamaba carrilche. Si lo vemos en Perú, se llama lóxoro. Si lo vemos en Estados Unidos en los años 80, cuando nace el ballroom y las familias, que se llamaba pig latin, cerdo latino sucio, por decirlo, pig por cerdo, latin. Ese era el término que tenía en Estados Unidos, este dialecto de protección que solo usaban las familias trans. Este dialecto, volviendo a Argentina, de carrilche, era el dialecto que en 1945 se formó por las integrantes de MUA, y hasta el día de hoy muchas personas argentinas, incluso uruguayas, sabemos hablar carrilche, como Kumas. Kuma es una palabra que nosotros en carrilche utilizamos para decir amiga, compañera, hermana, Kuma. Entonces, Kumas queridas que me están escuchando, o Kumos queridos que me están escuchando, este es un paneo general. Pues estábamos en 1930 y en 1945 con la creación de MUA, y nos pasamos a 1930, donde empiezan a haber unos escritos de unos poemas en los libros de psicología, donde habían encontrado a una transexual y la encierran en un psiquiátrico, y ella escribía poemas y fueron publicados en un libro de psicología. Bajándonos un poco más al 1900, encontramos en los registros de la revista Caras y Caretas, la banda de travestis, que era una banda, según la policía, que se dedicaba a armar orgías con niños bien de la alta sociedad y fiestas negras, donde se dedicaban a robarle. Que si lo traslado al día de hoy, sería una red, una fiesta donde invito a chicos a mi casa. Entonces, para ellos era una fiesta negra y una cuestión que tenían que estar detenidas, incluso la policía le denominó la banda de travestis. Y hasta el 1900. Pero si nos vamos hasta mucho antes, cuando vienen los conquistadores españoles aquí a Latinoamérica, se encuentran que viene un barco, y en el barco normalmente venía el cabin boy, el muchachito, porque no estaba permitido que en el barco estuviera una mujer, pero en el barco ponían a un muchachito que servía de cabin boy para que estuviera con el capitán. Normalmente ese cabin boy se travestía. Así es que aparece Francisco, pueden encontrarlo en los libros de historia, donde en ese barco vienen y se encuentran con los charrúas, los indios uruguayos, donde haciendo señas hacen barco, y este hombre bajó del barco con 6 integrantes entre medio de la pancha,
vestida de mujer y cuando pisan tierras uruguayas matan a todos los hombres menos a Pancha. Pancha se queda viviendo unos cuantos años, a los 8 años, barcos españoles tratan de rescatarla, ella no se quería ir porque era reina y señora, una transexual que había enseñado a los indios a besarse, una transexual que había empezado a descubrir que era la reina de esa tribu, porque había sido respetada, porque esa tribu solo mataba a hombres, no mataba ni a niños ni a mujeres, y como Pancha tenía vestimenta de mujer y aceptaba el género, no la mataron y ella siguió. Entonces, por ejemplo, desde el libro de historias hay que empezar a saber leer e identificar cómo fue escrita la historia para poder empezar a reconstruir nuestra historia. Así podemos hablar de España, podemos hablar de México, donde encontramos hombres trans en la revolución, o podemos encontrar a Margarida Borrás en España, cuando fue degollada en plena plaza pública, por ser una transexual de alta sociedad, porque un hombre despechado la hizo pública su vida sexual, siendo que ella era una princesa, no una princesa, sino una mujer de la alta sociedad española en ese momento. Margarida Borrás, también lo pueden buscar a ese dato. Quisiera poder llegar a hablar muchísimo más de esta situación, pero lo más importante que me gustaría dejar es que ustedes en sus casas tienen seguramente muchas fotos negativos, tarjetas, muchos regalos y cosas que puedan documentar nuestra vida trans de nuestro pasado, de los 60, de los 70, de los 80. Traten de guardarlo, traten de acercarlo, traten de formar redes para poder proteger nuestra memoria. Así fue como hicimos nosotras, tratar de armar una red para poder empezar a reconstruir nuestro pasado. Lo más importante son nuestros recuerdos. Cada vez que se muere una marica, es como que prendan fuego una biblioteca. Tuvimos a Carla, la integrante del archivo de la memoria trans, que por esas cuestiones de la vida pudimos documentarla y sabemos de que ella no va a quedar en el pasado porque nos vamos a encargar de que su memoria continúe. Pero sabemos que hay muchas compañeras iguales a Carla que no vamos a llegar a poder documentarla, por eso nos es muy importante que ustedes se documenten. Es muy importante que participen de las jornadas también para poder saber qué es lo que estamos haciendo por cada uno de nuestros lados. En este momento nos están viendo desde Europa y desde Latinoamérica y saben de que o se piensan que están solos o solas y no. Hay un grupo que está constantemente pensando en ustedes y cómo vamos a tratar de dejarles nuestro trabajo desde el archivo de la memoria trans y como dijo Carla en su momento, es tratar de dejar documentado para que las nuevas generaciones sepan qué es lo que nos pasó, qué es lo que nos hicieron, cómo fuimos tratadas, porque lo que hicieron con nosotras las personas trans, cada uno de nuestros países, fue un genocidio, porque utilizaron el Estado, utilizaron a la policía, utilizaron a la justicia, utilizaron a las cárceles para encarcelarnos y poder destruir nuestras vidas. Así que nosotras en Argentina estamos pidiendo 2 leyes, ley de identidad, ley integral trans, y estamos reconociendo también la ley reconocer es reparar. Son 2 leyes que están destinadas, son 2 movimientos, 2 leyes que están tratando de ser salidas en Argentina, que son para poder reconocer el ejército de 44. Quiero pasar la palabra, Mar, por favor. Pues muchísimas gracias, María Belén. Ha sido un testimonio valioso, incalculable. Y ya solamente pidiendo el favor de verdad de todas, de verdad, solamente en 30 segundos despídanse porque tenemos que cerrar este panel. En 30 segundos. Vale, les voy a activar el altavoz a todas. Si quiere, empezamos por Joana, que ha sido la primera. 30 segundos para despedirte. Pues nada, muchas gracias por haberme permitido participar en estas jornadas tan importantes.
Y es muy agradable ver que hay muchas iniciativas, que las mujeres trans, los hombres trans, estamos unidos y que poco a poco vamos cambiando la sociedad para lograr la igualdad y acabar con nuestra discriminación y exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Emma Jessica, 30 segundos para decir un mensaje bonito. Muchas gracias por el micrófono, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, querida Mar. Cuando vengas a México, ya sabes, esta es tu casa. Y bueno, yo lo único que quiero decirles es que ojalá en cada país en que estemos viviendo este tipo de violencia a las personas trans, empecemos a hacer cosas desde la política, iniciativas para poder sensibilizar al sistema represor que todavía existe, para empezar a sensibilizar a quienes son los que tienen que hacer valer la ley, para que se empiecen a dar cuenta que no somos ciudadanas de tercera, que no somos ciudadanas de segunda y que somos personas que en nuestros países nacemos con una constitución y que debe de ser respetada para que nosotras podamos ser personas todavía mucho mejores, tanto como seres humanos como mujeres. Y por supuesto, agradecer la información que nos acaba de dar la compañera de Argentina, que a mí me pareció un viaje en el pasado maravilloso, que muchas veces una conoce sus historiales y los historiales que vive nuestro país. Aquí en México también hubieron mujeres, en mi barrio donde yo crecí, hubo una mujer que le decían la pecadora, que fue una mujer que había una brecha enorme y que necesitamos más mujeres de estas, para que cuando nosotras no estemos y entreguemos la estafeta, algún día yo pueda ver diputadas y por qué no hasta pensar en una presidenta trans en este país. Ojalá. Muchas gracias, Mayética. Ana Andrea, dinos algo. También 30 segundos, por favor. Ya, muchas gracias. Bueno, todas están invitadas. Cuando gusten venir a Texas y a Estados Unidos, cuenten conmigo, me pueden llamar. Y quiero decir que este mes del orgullo deberíamos de estar todo el mundo orgulloso, pero no podemos estar 100% libres y orgullosos si todavía tenemos nuestras hermanas trans presas en centros de detención, como en todo en Estados Unidos, donde se encuentran, y en prisiones. Necesitamos la libertad de todas. No podemos avanzar unas dejando atrás a otras. Gracias. Gracias, Ana Andrea. Y ya, mi querida María Belén Correa, tus 30 segundos. Bueno, primero lo mío ya fue expuesto. Yo quería agradecer al estudio de Cosmopolitan y Urbana Trans que me prestó para poder transmitir, Agustina, Linda y Pamela. Después quería nombrar el equipo porque me faltó gente por la emoción cuando nombré a Carla Pericli, que es mi compañera que ha fallecido, Cari Barra, Carola, Magalí, Cecilia Stalles, Ceci Sauri, y Mel, Brian y más colaboradores, pero quería nombrar a esta gente que es parte del equipo de la memoria trans, que siempre me dicen, nunca me nombras. Entonces, estos minutos los quería dedicar a ellos y agradecer muchísimas gracias nuevamente a las jornadas, y esta es la última panel, así que muchísimas gracias por estar en las jornadas trans Latinoamérica. Bueno, pues terminamos con esta preciosa, emotiva, pero necesaria, y más en el día de hoy, panel que ha abordado la memoria trans. Panel que habla de mujeres resilientes, de mujeres resistentes y de mujeres que todavía a día de hoy estamos abriendo camino. Muchas gracias a todas por vuestras vidas, por vuestra existencia y por vuestro testimonio. Un abrazo fuerte para todas y para todo el mundo. Un beso. Gracias.